Bueno, hay otras cosas, por supuesto, muy rescatables y apoyables. Que haya candidaturas independientes, me parece muy sensato. Que se reconozcan las iniciativas ciudadanas, todo aquello que vaya en una dirección de democracia directa merece y es atendible y debe ser apoyado. Que hay que hacer una reforma integral, que hay que hacerla tan comprensiva que integre sentimientos y exposiciones que incluso en el texto constitucional de 17 están ya incluidos. La reflexión del jefe de gobierno nos hace pensar en que en la Constitución se prevé ya la Constitución del Estado de Anáhuac para completar el largo recorrido de los derechos políticos de la capital de todos los mexicanos, por ejemplo. Es ahora cuando desde el Pacto Federal y viviendo lo que el artículo 124 de la Constitución señala, podamos también los estados ejercer las facultades que no estén expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales y asumamos responsabilidades fiscales, pero también posibilidades y facultades para ordenar el gasto. Creo que hay muchas cosas aquí muy valiosas, hay muchas coincidencias que yo celebro de la intervención de la gobernadora de Zacatecas, la previsión sobre estos instrumentos complementarios democráticos del plebiscito, referendo, iniciativa popular, que desde una de las primeras reformas se han venido impulsando y en las que ahora en la iniciativa del presidente se agregan las facultades del Poder Judicial de iniciativa de temas domésticos que muchos estados ya tenemos en práctica y las funciones del Poder Legislativo, su función de representatividad, su función de debate de las agendas nacionales, su función legislativa y la función de control del poder público requiere de una especialización, pero ya se da. ¿Cuáles son los mecanismos que podrían hacer más productiva la relación en un gobierno dividido? Fue un asunto analizado por Carlos Elizondo Mayer Serra, ex embajador de México en la OCDE y profesor del CIDE. Ray Kennedy, director de la División de Naciones Unidas en el área electoral, y Soledad Loaiza, profesora e investigadora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Si vemos la satisfacción con la democracia, México es el cuarto país más bajo. ¿Cuáles son los 4 puntos en la propuesta del presidente donde se atiende el tema de la colaboración entre los poderes? El primero es la reelección. A mi juicio, la reelección es el cambio más controversial. Si se mueve en el sentido correcto, si se acompaña con otras reformas, para generar mayor rendición de cuentas, mayor relación entre ciudadano y poder, y en ese sentido puede ayudar a una mayor colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Por qué? Para que la reelección funcione y funcione entonces todo lo demás que he dicho, se requería repensar el régimen de financiamiento, bajar los niveles de ingreso que tienen los partidos políticos y que tienen nuestros candidatos, controlar mucho mejor el recurso público y privado que le llega a los candidatos para hacerlo mucho más receptivos a los ciudadanos y menos a quienes tienen el dinero. Y además creo yo que la democracia debe de estar junto con, y la reelección solo puede funcionar si le ponemos junto el tema de eliminar las restricciones a las campañas negativas. Segundo punto con el que estoy claramente en desacuerdo es el de la segunda vuelta. Puede funcionar en los términos de... En Estados Unidos, algunos analistas han concluido, en base de un análisis muy cuidadoso de los resultados electorales y los resultados de encuestas de opinión pública acerca de muchas elecciones, que los electores hasta prefieren los gobiernos divididos en Estados Unidos, pero prefieren gobiernos divididos que funcionen. Si no funcionan, eventualmente optan por un partido u otro, pero temporalmente, hasta que también
llegan a ser aburridos de las acciones o las no acciones de este partido en gobierno. Las explicaciones de los expertos de este fenómeno se concentran en que los gobiernos divididos acaban promoviendo o requiriendo mayor nivel de diálogo e implican la activa participación de los representantes de toda la población y no solo los del partido del gobierno, para buscar mayorías que garanticen la aprobación de los proyectos legislativos. Los gobiernos divididos pueden presentarse en regímenes parlamentarios, pero también en regímenes semipresidenciales y presidenciales como los latinoamericanos. Los propician la representación proporcional y el voto dividido. Para muchos, el gobierno dividido, como lo llaman, compromete la gobernabilidad. De ahí que se busque prevenirlo o, cuando menos, imaginar los incentivos institucionales para la cooperación entre los actores políticos. La experiencia de muchos de los países latinoamericanos muestra que lo que aquí se llama gobierno dividido ha traído beneficios tangibles para el buen funcionamiento de los regímenes presidenciales y para la consolidación del pluralismo político. Contrariamente a muchos que han señalado el potencial de ingobernabilidad de estos gobiernos, así llamados gobiernos divididos, yo quiero llamar la atención sobre sus virtudes. Incluso proponer que en lugar de hablar de gobierno dividido, busquemos una denominación que no esté contaminada por el prejuicio de la supuesta ingobernabilidad que acarrea el gobierno que no tiene mayoría legislativa, para referirnos a una experiencia que en México ha tenido consecuencias muy saludables para la corrección de los excesos del presidencialismo, así como para la representatividad política de la diversidad social. La pluralidad de las fuerzas ha obligado a los actores políticos a abandonar el principio presidencialista de que el ganador se lleva todo, a aprender a negociar con sus contrincantes y a sentarse a la mesa con ellos a discutir del gobierno del país. En los últimos años hemos puesto todas nuestras expectativas, todas nuestras esperanzas en el diseño institucional, el cambio institucional, las reformas institucionales, pero las reformas institucionales no pueden necesariamente suplir otro capital político que es el comportamiento de los actores políticos. Y el comportamiento de los actores políticos no está necesariamente determinado por las instituciones, sino que escapa a ellas y responde en más de un caso al equilibrio de poder real. El interés de las instituciones es saber hasta qué punto tienen capacidad para moldear, orientar ese equilibrio político de tal manera que respete la pluralidad.